Bien, ya tenemos en pseudocódigo los pasos que debe implementar nuestra aplicación, pero como decíamos en un video anterior, Ruby no entiende de barajas, cartas, etc. Necesitamos definir una representación de esos elementos y puntualmente debemos definir lo siguiente. Hay que hacer un poco más de espacio. Y la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo representamos una carta? Entonces, ¿cómo representamos una carta? Recuerda que una carta tiene una figura y un valor. La segunda pregunta sería ¿cómo representamos una baraja que está compuesta de 52 cartas? ¿Sí? Y por último, ¿cómo representamos, acá lo escribí mal, representamos las cartas que tiene el jugador y el repartidor? Porque eso nos va a permitir definir qué es repartir las cartas como tal. Entonces, para representar una carta, vamos a crear una clase llamada carta. Por ahora, sigue lo que te vaya diciendo y después te explico un poco más de qué se trata. Vas a escribir debajo de las preguntas que acabamos de hacer la palabra class con doble S y la palabra card. Dejas un espacio y la palabra card la C con mayúscula. Le das 2 enter y escribes end. Esto no me lo dejo aquí atrás. Quita la indentación si no te la quita. Y ahí, en la mitad de esas dos líneas, vas a dejar 2 espacios o un tab si quieres. Y vas a escribir attribute o attr underscore reader. ¿Sí? Fíjate que esté bien escrito. Y vamos a escribir lo siguiente. 2 puntos, después de attribute reader, espacio, 2 puntos, suit, que se escribe suite, S-U-I-T, coma, y otra vez 2 puntos, value. Verifica que esa línea esté correcta, dejas una línea en blanco y después vamos a crear un método y se crea de la siguiente forma. Vas a escribir def y le vas a dar enter. Sublime Text automáticamente te crea esta estructura y te sobresalta la palabra method underscore name. Ahí la vas a cambiar por initialize, se escribe initialize con Z, ¿sí? Revisa que esté bien escrita y entre paréntesis vas a escribir suite y value, ¿vale? Dentro del método vamos a inicializar esos valores de la siguiente forma: suite igual a lo que nos llegó como parámetro, de nuevo suite, y value igual a value. ¿Listo? Ahora vamos a crear otro método, así que después del initialize vas a escribir, antes del end, vas a escribir def, otra vez enter, y ahí vas a escribir value. Y ese método lo que va a hacer es devolver el valor de la carta. Dentro del método vas a escribir return espacio 10 if entre corchetes cuadrados, ¿sí? Vas a escribir entre comillas J, sales de las comillas, coma, entre comillas Q, sales de las comillas, entre comillas K, sales de los corchetes cuadrados, punto include, signo de interrogación y entre paréntesis value. ¿Listo? Porque aquí lo que estamos haciendo es que si el valor de la carta es J, Q o K, el valor real es 10. Recuerda que el as va a tener un valor de 11, así que vas a escribir debajo de esa línea return 11 if arroba value igual entre comillas a. ¿Listo? Fíjate que esas líneas estén bien escritas y de lo contrario vamos a devolver el valor que tiene la carta. Verifica que vayas hasta ahí y esta es la forma en que se define una clase en Ruby. ¿Listo? Una clase no es más que una plantilla de la cual podemos crear objetos, también se llaman instancias de la clase. Y ahora no tienes que copiar esto, pero de nuestra clase card que acabamos de crear
podemos crear ahora objetos o instancias de la clase, y para eso uno puede crearlos de la siguiente forma. Por ejemplo, card.new, y entre paréntesis le vamos a decir, digamos, corazones, aunque recuerda siempre hacerlo en inglés, entonces hearts, y digamos que sea en 9 corazones. Y de esta forma ya estamos creando un nuevo objeto que lo podemos guardar en una variable, la que queramos. Ahora, esto por debajo, este new por debajo, lo que va a hacer es llamar el initialize, que recibe los dos parámetros, el sud o la figura y el valor, y inicializa estas variables que empiezan con arroba. A eso se le llama una variable de la instancia, porque ese valor va a quedar asociado a cada objeto que se crea. Entonces, si hacemos aquí otra carta igual a card.new, que sea clubs la 5, que los clubs son los tréboles, entonces ya vamos a tener en esta variable C2 otro objeto de tipo carta que va a ser de tipo trébol en número 5, el valor 5. No te preocupes si nada de esto que le estoy diciendo tiene sentido, es normal, vamos adelante, que este es el tipo de cosas que son demasiado abstractas explicarlas, pero cuando uno ya construye algo les empieza a ver el sentido. En el siguiente video vamos a crear ahora la clase que va a representar la baraja, así que avancemos.